riñón, uréter y vejiga urinaria. La primera lámina que ustedes van a dibujar es esta, riñón. Corte de parénquima renal, en el cual vamos a ver que el riñón tiene una forma, donde está el láser, ¿no? Tiene una forma de habichuela o de frijolito, ¿no? Que claramente se ve dos partes. Una porción que es la corteza, que es externa, y una porción interna que es la médula, ¿verdad? En la corteza se ve como unos granulitos rojos, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque ahí están los corpúsculos renales, ¿no? Los glomérulos. Y en la parte medular vamos a tener la parte tubular, que está formada por las papilas y por las pirámides renales. Esta es una pirámide renal que tiene forma triangular. Acá tenemos la base que está pegada a la corteza y acá está el vértice donde se abre hacia el cáliz menor. Entonces, la corteza renal a su vez se mete dentro de las papilas, entre papila y papila y forma las columnas de Bertin o columnas renales. ¿Ya? Entonces, esto tienen que dibujar. Hacia acá la cápsula, ¿ven? Acá este pedacito de cápsula, acá también un pedacito de cápsula, ¿no? La cápsula renal, ¿no? La corteza renal con sus columnas de Bertin, las papilas renales, ¿no? El cáliz menor, que luego va a formar cáliz mayor y va a formar la pelvis renal. Este sería el ilio, por donde entra la arteria renal y la vena renal y sale la pelvis renal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces esta es la primera lámina. La segunda lámina ya nos vamos a ir al parénquima, a la parte cortical, ¿no? Con hematoxilina eosina, órganos, riñón. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el glomérulo, vamos a encontrar el corpúsculo renal. El corpúsculo renal es todo esto y está formado por dos porciones, ¿no? El ovillo glomerular y la cápsula de Bowman. ¿Cuántas capas tiene la cápsula de Bowman? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuántas capas tiene la cápsula de Bowman? La cápsula de Bowman tiene dos capas, una capa parietal de células planas y una capa visceral que se pegaba a los capilares sanguíneos del glomérulo. Eran unas células que parecían unos peinecitos. ¿Cómo se llamaban esas células? ¿Se acuerdan? Podocitos. Entre el ovillo glomerular y la cápsula de Bowman hay un espacio. ¿Cómo se llama este espacio? Espacio urinario o espacio de Bowman. Entonces, aparte de dibujar el glomérulo, vamos a ver acá su porción, su polo vascular. ¿Por qué? Acá tenemos la arteriola aferente y acá tenemos la mácula densa. Una porción del túbulo de la nefrona se subía y se pegaba a la arteriola aferente, ¿verdad? Y la arteriola aferente formaba unas células que regulaban la presión. ¿Cómo se llamaban esas células? Células yuxtaglomerulares, que estaban en contacto íntimo con la mácula densa. ¿Qué parte del túbulo formaba la mácula densa? A ver quién se acuerda. El túbulo distal, doctor. Muy bien. ¿Su nombre, doctora? Dávila, doctor. Muy bien, Dávila tiene un punto más. El tubo contorneado distal formaba la mácula densa. Entonces, este sería el polo apical. ¿Qué más vamos a ver en esta lámina? Los tubos contorneados proximales. Y los van a caracterizar primero porque los núcleos son redondos, ¿no? Es un epitelio cilíndrico simple, cúbico simple, pero tiene vellosidades o ribetes en cepillo. Y la luz se ve así media estrellada, ¿no? No se ve tan nítida, media estrellada. Tubos contorneados proximales. Muy bien. Esta también la van a dibujar, ¿ya? Esta también la van a dibujar. Acá, ¿qué vemos? Vemos al corpúsculo renal, formado por su cápsula de Bowman, su capa parietal, su capa visceral, el ovillo glomerular, y acá vemos el polo
vascular. ¿Por qué es el polo vascular? Porque acá está la mácula densa. Si esta es la mácula densa, esta debe ser la arteriola aferente y por lo tanto estas las células yuxtaglomerulares. Pero si ustedes continúan la cápsula de Bowman, epitelio plano, acá se hace cúbico. Entonces forma el polo urinario. Pregunta, ¿qué parte del túbulo de la nefrona está acá? Comienza el polo urinario. ¿Qué túbulo? Túbulo contorneado proximal. El túbulo, acuérdense, el glomérulo, de ahí venía túbulo contorneado proximal, de ahí venía asa de Henle gruesa, asa de Henle delgada descendente, ascendente, rama recta, tubo contorneado distal, tubo colector. Eso tiene que saber de memoria. Entonces acá el polo urinario del glomérulo se continúa con el tubo contorneado proximal. ¿Qué más vamos a ver en esta lámina? Vamos a ver el espacio urinario y vamos a ver las tubo contorneado proximal, que son estas de acá. Miren esta, la luz media como en estrellada, ¿no? No es nítida. Y este es proximal. Y miren la diferencia, ese es un túbulo distal, túbulo contorneado distal. Primero, que no tiene ribete en cepillo, y segundo, que la luz es más redondita, más clara. Este es otro, a diferencia de este. Estos son proximales, este es proximal, miren las microvellosidades o ribete en cepillo, y este es distal. Acuérdense que la única porción que tiene ribete en cepillo es el tubo contorneado proximal. Muy bien. Esta no la van a dibujar, pero sí se la tienen que saber para el examen. Este es un corpúsculo glomerular, corpúsculo renal, formado por su glomérulo y su cápsula. Entonces, ¿cuántas componentes tiene el ovillo glomerular? El ovillo glomerular tiene 6 componentes. ¿Cuáles son? 1, el capilar, que lo vemos acá. Este es el capilar. 2, la célula endotelial, el endotelio. Este núcleo que vemos es el núcleo del endotelio. 3, la membrana basal. Todo alrededor es la membrana basal. 4, el podocito, que es la célula epitelial visceral de la cápsula de Bowman, la parte visceral, ¿no? Y el podocito, bien acá, miren, este es su núcleo y acá están sus patitas. 5, las células mesangiales. ¿Se acuerdan que yo les decía que esto estaba sumergido como si fuera en una gelatina? Porque los capilares tenían que estar sostenidos. Y todo esto rosado es el mesangio. Entonces, 5, las células mesangiales, y 6, el mesangio, que es todo esto rosado. Repito. 1, capilar glomerular. 2, este capilar glomerular tiene su endotelio con su núcleo. 3, membrana basal. 4, célula mesangial. 5, mesangio, esto rosado. Y 6, podocito. Todo esto lo vamos a encontrar en el ovillo glomerular. El espacio urinario, la cápsula parietal, la hoja parietal de la cápsula de Bowman. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Todo claro, doctora. Muy bien, continuamos entonces. Esto también lo van a dibujar. Esta es la zona cortical y esta es la zona medular del parénquima renal. La zona cortical, yo les había dicho que tenía tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal y tubo asa de Henle gruesa. No hay mucha diferencia entre la asa de Henle gruesa y el tubo contorneado distal. Este también es distal, ¿no? Las dos todos son cúbicas. La diferencia es que las proximales tienen el ribete y la luz es más estrellada, como esta de acá, más estrellada. A diferencia de esta, que es redondita, ¿ya? Y esta es más fácil todavía, la zona medular. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar los tubos colectores, que son tubos de epitelio cilíndrico alto, como vemos acá, grandes, miren. Estos de acá, este es otro. Y las asas de Henle delgadas. ¿Qué epitelio tiene la asa de Henle delgada? ¿Quién se acuerda?
Epitelio simple Epitelio simple. plano. Epitelio simple plano. Listo. Y hasta ahí todo lo que van a dibujar de riñón. Repito entonces, que van a dibujar esto, este, para que dibujen el polo urinario. Este no, pero acá sí ya saben todo lo que les puedo preguntar en el examen. Y este de acá, por supuesto, porque esta es la parte cortical y esta es la parte medular. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Sí, Muy bien. Sí, doctora, todo claro. Ok, esta no la van a dibujar, pero puede venir en el examen. Este es asa de Henle delgada, tubo colector. Tubo colector, tubo colector, tubo colector. Asa de Henle delgada, asa de Henle delgada, epitelio plano. Listo. Muy bien. La siguiente lámina y única que vamos a ver del uréter es esta. O sea que esa sí la van a dibujar las dos. A menor y a menor aumento. Y esto es para revisar que el uréter, está teñido con hematocilia eosina, tiene una luz estrellada y tiene tres capas. Una capa mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. ¿Ok? La capa mucosa, a su vez, está formada por un epitelio y por una lámina propia. El epitelio de todo el sistema urinario inferior, o sea, vejiga, uréteres y uretra, está formado por un mismo tipo de epitelio, que es el urotelio o epitelio polimorfo o epitelio polimorfo de transición. Es lo mismo, el urotelio y su lámina propia. Normalmente en el uréter las capas, el grosor es entre 3 a 5 capas de células, a diferencia de la vejiga que es entre 6 y 8. Muy bien. La lámina propia es tejido conectivo denso, muy pegado. Esta es la membrana basal y luego viene su lámina propia. Tejido conectivo denso muy vascularizado, que luego se forma laxo. Tejido conectivo laxo justo cuando está llegando a la parte muscular. Luego tenemos la capa muscular y la capa muscular es al revés que el estómago. Es lise, longitudinal interna y circular externa. Y por último tenemos la adventicia, que es tejido conectivo fibroelástico con abundante tejido adiposo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Acuérdense que las 2/3 partes del uréter, las 2/3 partes superiores, tienen dos capas de músculo. La última parte, la que llega a la vejiga, tiene 3, pero en esta lámina solo vemos 2. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctora. Perfecto. Muy bien. La siguiente y última lámina que vamos a ver es sobre la vejiga urinaria. Esta no la van a dibujar porque no está completa, pero igual la voy a describir. Acá tenemos igualito, mucosa, muscular y adventicia. La mucosa está dada por el urotelio, que tiene entre 6 y 8 capas, la lámina propia, que es tejido conectivo denso, que luego se vuelve laxo, y vienen sus capas. Ahora sí tiene 3 capas de células, 3 capas musculares lisas. Longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Y estas sí van a dibujarla porque acá se ve completa. Acá tenemos el urotelio o polimorfo de transición, el epitelio, luego tenemos la lámina propia, que es tejido conectivo denso, luego tejido conectivo laxo, luego tenemos las 3 capas, longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Y por último tendríamos la adventicia, que acá no ha salido casi nada, que es tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Y esta también la van a dibujar. Esta la vimos en la segunda clase. Este es el urotelio de una vejiga vacía y este es el urotelio de una vejiga llena. Miren cómo las células se han aplanado. La que quiero que dibujen es esta de arriba, porque en esta de arriba vamos a reconocer los 3 tipos de células que tiene el urotelio o epitelio de transición, que son las células basales, las células intermedias
y las células globosas o en sombrilla. A ver, ¿quién se acuerda? Sobre las células en sombrilla había este engrosamiento del epitelio. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este engrosamiento? Cutícula o placa de membrana. Entonces, esta de acá es la que tienen que dibujar. Y eso es toda la práctica. Esa es toda la práctica del día de hoy. ¿Ya? Entonces, voy a repetir para ver a quién no le ha quedado claro. La primera, corte renal, ¿no? Con la zona cortical y la zona medular. La columna de Bertin, que es parte de la corteza, las pirámides con su base hacia la corteza y su vértice o papila hacia la pelvis menor. Acá hacia la pelvis, ¿no? Acá está la pelvis, cáliz es menor, perdón, cáliz menor, cáliz mayor, pelvis. ¿Listo? Muy bien. La segunda, la parte cortical del riñón. Acá tenemos el corpúsculo renal, donde está el glomérulo y la cápsula de Bowman, el espacio urinario. Acá está la arteriola aferente, acá está la mácula densa, por lo tanto, acá estarán las células yuxtaglomerulares, ¿no? Muy bien, y además tenemos tubos contorneados proximales. Miren la luz irregular de los tubos contorneados proximales y además sus bordes en cepillo o microvellosidades. Listo. La tercera, lo mismo, tienen que dibujar otra vez el glomérulo renal con su cápsula de Bowman, con su ovillo glomerular, que tiene una serie de componentes, el espacio urinario, y acá vamos a dibujar el polo urinario. De epitelio plano pasa a epitelio cúbico y se forma el polo urinario. ¿Qué túbulo está formando? El túbulo contorneado proximal. Hacia acá, el polo vascular. Acá tenemos la arteriola aferente. Acá está la mácula densa. Por lo tanto, estas serán las células yuxtaglomerulares. Este es un tubo contorneado distal. Este es un tubo contorneado proximal. Acá hay otro tubo contorneado distal, otro distal. Todos estos de acá, este es distal. Estos son los proximales. Tienen la luz de los proximales diferente a la luz de los distales. Muy bien. Seguimos. Esta no la van a dibujar, pero tienen que reconocer todos los componentes del ovillo glomerular. ¿Cuáles son? Capilar con su endotelio, la membrana basal, las células mesangiales, lo rosadito que rodea es el mesangio y los podocitos, que son las células epiteliales de la capa visceral de la cápsula de Bowman, el espacio urinario, y esta es la capa parietal de la cápsula de Bowman, que son células planas. Muy bien. Seguimos. Esta también la van a dibujar. Acá tiene los 3 tipos de túbulos que hay en la parte cortical, que son los tubos contorneados proximales, tubos contorneados distales y asa gruesa de Henle. Y en la parte medular, los túbulos colectores con células cilíndricas alargadas y las asas de Henle delgadas, de epitelio simple plano. Luego, esta no la van a dibujar, pero acá vamos a recordar las asas de Henle, de epitelio simple plano y los tubos colectores. Muy bien. Seguimos. La siguiente es el uréter, donde vamos a reconocer sus 3 capas, una capa mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. La capa mucosa está dada a su vez por un epitelio llamado urotelio o epitelio de transición, que tiene entre 3 a 5 capas, y una lámina propia. Esta lámina propia es tejido conectivo denso, muy vascularizado, y luego tejido conectivo laxo. Después viene la capa muscular, y en la capa muscular tenemos la
longitudinal interna y la circular externa. Y por último, la tercera capa, que es la adventicia, que es tejido conectivo laxo, con vasos sanguíneos y gran cantidad de tejido adiposo. Muy bien, la luz estrellada del uréter. Listo. Y para terminar, la vejiga. La vejiga urinaria, que por lo mismo también tiene tres capas. Una capa mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. La diferencia va a estar a nivel de la capa muscular. Acá el urotelio tiene 6 a 8 capas de células, la lámina propia con tejido conectivo denso y laxo, vasos sanguíneos, y la capa muscular que tiene 3 capas de músculo liso, longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Esta no la dibujan, pero esta sí, porque está completa. Acá tenemos el urotelio, epitelio polimorfo de transición, la lámina propia densa, la lámina propia laxa, luego tenemos la capa longitudinal interna, luego tenemos la circular media y la longitudinal externa. Por último, acá no ha salido, pero acá es la adventicia con tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos. Y por último, dibujan esta capa de acá, que es el urotelio. ¿Para qué lo van a dibujar? Para que reconozcan, este es un urotelio de vejiga vacía, por eso está sin aplanar. Acá está lleno, hasta coconina. Miren cómo las células globosas se han aplanado. Para que reconozcan los 3 tipos de células que tienen, las células basales, las células intermedias y las células superficiales, llamadas globosas o en sombrilla, que tienen un borde grueso llamado placa de membrana. Antes le decían cutícula o ahora le dicen placa de membrana. Listo. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver.